Mejor conexión. Saludos a todos, bienvenidos a la tercera clase. Deben haber recibido de Valerie los materiales correspondientes a la sesión de hoy, que son lecturas de Goethe, Werder, de Hume, sobre el sentimiento de pasión y el gusto, el cultivo del gusto, fragmentos de Shakespeare, específicamente de la Tempestad. Bueno, y vamos a estar manejando otros textos. Vamos a regresar a los textos de la clase anterior, digamos, para hacer un repaso y una contextualización de lo que vimos, porque la clase anterior fue mucha información, ¿no? Entonces, bueno, voy a cerrar la cámara ahora para tener mejor conexión porque está un poco inestable. Muy bien. En la clase anterior, antes de iniciar, quiero preguntarles si tienen alguna pregunta o tienen alguna duda. Y aclararles que la parte de la evaluación que corresponde a una intervención programada, voy a sugerir que la hagamos a través de WhatsApp, nos pondremos de acuerdo, de manera tal de no restar espacio a las clases, a las 10 sesiones propiamente, porque es mucho material el que resta en cada una de las clases. Entonces lo vamos a hacer de esa manera y luego les doy los detalles. ¿Alguno tiene una pregunta? ¿Tiene un comentario? Si no es así, arrancamos con la clase. Bueno, asumo que no veo a nadie, no escucho a nadie. Perfecto. En la clase pasada hicimos un repaso, primero por los orígenes griegos de la discusión entre el ser y no ser, por el lugar que tiene la discusión entre el conocimiento proviniendo de la razón o proveniendo de la experiencia a lo largo de toda la tradición filosófica. Allá está proyectado nuevamente ese material. Por favor, vamos a la página, Valerie, que corresponde a Parménides. Valerie, ¿me escuchas? Sí, voy. Estoy buscándola, pero Perfecto. voy. No, es que no sabía si me había escuchado. Sí. Es que está como pegada a la computadora, pero ya voy. Ahí va bajando. Ajá, allí va bajando. Sería la página que corresponde a Parménides y Heráclito. Voy. ¿La anterior? ¿Está aquí? La anterior. Pintura. No, es antes. Aristóteles. No, antes. Antes. Aquí estamos. Es entre las primeras. Esa, no, antes. Como la anterior primero y luego esta. Perfecto. Perfecto, gracias. Les decía que allí contextualizamos lo que corresponde al conocimiento, proviene de la razón o proviene de la experiencia, que de alguna manera se muestra también una tensión entre lo que en la filosofía presocrática y luego también en la filosofía clásica se plantea como la cuestión entre el ser y el no ser. Todos estos son antecedentes de nuestra discusión. Como vamos a ver más adelante, los románticos retoman esta discusión y ser lo que predomina. La siguiente página, por favor. La que corresponde a Parménides. ¿Esta, no? No, la siguiente. La siguiente es la de Heráclito. La siguiente dice Parménides. Aquí está, ¿sí? Habla sobre el ser y el no ser. ¿Será que se está proyectando mal ya? Porque esta ya es Heráclito. Y aquí está la de justicia armónica. Soy yo quien no la estoy viendo, entonces. ¿Ah?
Soy yo quien no la estoy viendo, no, yo estoy viendo la que dice esa, ahora sí. Ah, ok. Sí, se estaba proyectando mal. Tenemos allí señalado como los filósofos presocráticos, la anterior, la de Parménides. Ajá. Tenemos señalado allí como los filósofos presocráticos a Parménides de Elea y a Heráclito de Éfeso. Digamos que uno representa lo que se llama la tradición eleática y otro la tradición jónica. Una de esas tradiciones apuesta por el ser y otra tradición generalmente apuesta por el no ser. O digamos, este es el esquema que generalmente se utiliza para plantear el asunto. Lo que está en realidad en juego es sobre todo un tipo de filosofía que apunta a la permanencia y un tipo de filosofía que apunta al devenir. La que corresponde a Parménides apunta a la permanencia. ¿Qué significa la permanencia? La suposición o la afirmación de que hay realidades absolutas, eternas, idénticas a sí mismas, por lo tanto permanentes, fundadas en un cierto modelo que generalmente estaría en eso que genéricamente llamamos el más allá o el lugar de las ideas. Estamos hablando de Platón. Y esto es, si se quiere, una forma narrativa, no solo de la filosofía, en este caso, cuyos temas son muy específicos, sino también es una forma narrativa de la cultura. Es decir, un tipo de relato de la manera como nos contamos a nosotros mismos, como creamos imágenes de mundo, pero también un tipo de relato que se muestra inclusive en la construcción de imágenes de todo tipo. Yo lo llamaría inclusive una suerte de ruta del ojo, si nos ubicamos específicamente en el contexto de la imagen. ¿Por qué una ruta del ojo? Porque este trayecto o esta forma de narrar, de construir racionalidades y de construir un relato que generalmente asociamos en este caso con Parménides de Elea, que nos dice específicamente el ser es y el no ser no es. Y nos dice además en el principio de su texto, que son fragmentos, que se llama así, fragmentos. Comienza con unas palabras que nos hablan específicamente de un tipo de estructura narrativa que bien podríamos inclusive identificar con lo que se llama el monomito en literatura. Es decir, el mito del héroe y de alguna manera el mito del trayecto y del viaje del héroe desde un punto de partida y por unas ciertas etapas de viaje hasta un punto final que sería el punto de realización. Por eso el subtítulo de esta presentación es Justicia Armónica, porque de alguna manera se presenta como un trayecto que nos conduce a una resolución final donde las cosas perderían sus contradicciones y ganarían un tipo de justicia que proviene de esta armonización de las contradicciones. Entonces, justamente Parménides comienza este relato, vamos a llamarlo así, porque todavía estamos hablando de un momento de la filosofía que tiene vínculos con el lenguaje mítico previo al nacimiento de la filosofía, que genéricamente se dice como paso del mito al logo. Nos dice Parménides, los caballos que me guían siguen al partir toda la plenitud de mis deseos. Dice que lo conducen a través del camino, de un camino de la diosa Dike, que es la diosa de la justicia. Un camino que al final resultaría justamente en la eliminación de las contradicciones, en una suerte de revelación de la doctrina de la diosa que elimina las contradicciones. Aquí tenemos entonces también la figura de la revelación, si lo entendemos, digamos, desde el punto de vista de la imagen, podemos hacer una analogía entre lo que significa revelación, como mostrar, como sacar a la luz, como conducir de la oscuridad hacia la luz, que es, por cierto, justamente el tipo de metáfora que está implicada en la ilustración, que también se llama iluminismo. Se supone que es el viaje entre la oscuridad de la sin razón, o podríamos decir del no ser, y la lucidez, la luz, la claridad de la razón,
que correspondería entonces en este caso al ser. Por eso yo insisto en que a este tipo de estructura narrativa la podemos llamar también rutas del ojo o rutas de la contemplación, si pensamos en las imágenes desde un punto de vista más allá de lo meramente visual. Son también rutas de conformación de mundo, de Weltanschauung, lo que se llama cosmovisiones, ¿no? Proviniendo del alemán. Y entonces aquí tenemos una primera estructura narrativa que va a estar presente, aunque parezca algo muy lejano en los inicios de la tradición, de la filosofía, etc. Es una tensión que está presente a lo largo de toda una tradición y que vuelve, así como el romanticismo se marca como una época en un determinado momento. Sin embargo, el sentimiento romántico puede estar presente en cualquiera de las otras épocas. De la misma manera, esta tensión como parte de un rasgo de la cultura en la cual nosotros estamos inscritos, que sería la grecorromana y la judio-cristiana, sigue presente allí en todos los casos, aunque no se marque de manera específica en todas las épocas. En este caso, entonces, lo que corresponde a Parménides sería esa toma de posición con respecto al ser, con respecto a la razón, con respecto a lo visible y a lo eminentemente claro como lo verdadero. Vamos a pasar entonces ahora, por favor, a Heraclio. A la siguiente lámina. Listo. No se me está reflejando a mí, pero supongo que está lento aquí. Bueno, sigo hablando mientras se refleja. En el caso, ¿ustedes sí la tienen ya en la pantalla? Sí. Sí, Okay, sí lo tenemos. Ya se me refleja. Entonces, aquí vemos por el contrario que el subtítulo es Justicia Agónica. ¿Alguien tiene idea de lo que significa agónico en este caso? Es un término específico en el sentido etimológico, pero también es una referencia a la cultura griega. Agónico, si ustedes recuerdan, si han leído, digamos, la periodización de la cultura griega antigua, se darán cuenta que en muchos casos se establecen los periodos o las fechas a partir de las Olimpiadas, ¿no? Tal filósofo, pensador, o quien corresponde, nació en la Olimpiada de tal año, etcétera, digamos, por la gran presencia que tenía dentro de la cultura esta gran celebración de la competencia. El agón justamente señala esta tensión de la competencia que en la cultura griega era tenido como el lugar donde se demostraba y se ejercía la excelencia. Entonces, cuando estamos acá hablando de justicia agónica en relación con Heráclito de Éfeso, agónico también en este sentido del sentimiento agónico de los límites, que es una suerte de batalla entre una posibilidad u otra, una especie de Se perdió el audio. No se escucha. Se le cayó Se fue el audio, sí. No, creo que ella se salió Y no sé, creo que se cayó la conexión de la profe. Vamos a esperar. Déjame escribirle por WhatsApp a ver si se va a volver a conectar. el racionalismo. Perdón, Fabiola, es que se me olvidó poner el recording después de que volviste a entrar. No te preocupes. En esta tensión entre racionalismo y empirismo, que se vuelve una inmensa polémica en la modernidad, entra en juego justamente el romanticismo, como en el momento que de alguna manera comienza la superación de la polémica y justamente a través de la introducción de un nuevo criterio que retoma lo que había sido dejado de lado en la tradición, que es justamente los datos de los sentidos, lo que corresponde a la sensibilidad,
a la intuición y por lo tanto al arte, ¿no? Esta discusión queda realmente, digamos, superada, si podemos decirlo de esa manera, con Kant en la estética, lo que se llama la crítica del juicio, donde está justamente lo que corresponde a los juicios estéticos. Pero antes se plantea como una tensión que empieza a mostrarse en el arte, y eso es lo que quería mostrarle con estas tres imágenes, ¿no? La primera de ellas, la que tienen proyectada, es de William Blake, se llama La escalera de Jacob. William Blake, pintor inglés, a la vez escritor también, uno de los primeros momentos en que se produce este diálogo entre la imagen y la palabra, que va a ser, digamos, tan prolífico en el camino del arte posterior, sobre todo si nos referimos al camino ya de las vanguardias y del arte contemporáneo, ¿no? Lo que hace, por ejemplo, Apollinaire con sus caligramas, ya en el ámbito de las vanguardias, tiene un antecedente en la manera como Blake unifica estos dos órdenes de la representación, como son la palabra y la imagen propiamente. Pero si nos fijamos en esta imagen de la escalera de Jacob, lo que vemos son dos planos, e inclusive unas ciertas estaciones entre estar en el mundo, digamos, en el plano de lo meramente humano y en el plano de lo divino. Y por supuesto una referencia mítica, en este caso, que corresponde a la Biblia como doctrina o como libro de revelación, ¿no? Esta es una muestra de cómo vuelve a estar presente el lenguaje y las imágenes mitológicas en lo que corresponde no solo a la representación artística, sino también a la representación de una cierta relación del hombre y de su manera de estar en el mundo en relación también con el pensamiento. La siguiente imagen, que sería la de Caspar Friedrich, que se llama Die Wanderer, algo así como el paseante, el caminante. También el que vaga, ¿no? Como se dice en inglés también, vagar. Digamos, el que se abandona al curso de moverse en el mundo de manera libre, es decir, que no sigue un curso fijo. Esta es una imagen fundamental del romanticismo, justamente porque señala una especie de confrontación entre la civilización. Vemos acá al personaje con su traje, con su levita, su bastón, su calzado que en cualquier momento podría significar una caída desde ese peñasco, ¿no? Frente al abismo, es decir, en esa tensión cercana a la caída, cercana casi a la catástrofe, diríamos, y frente a la naturaleza, señalada con todas sus fuerzas y con toda su potencia, en una escala, además, en la cual el hombre queda empequeñecido y la naturaleza queda engrandecida y señalada como lo que amenaza, justamente, ¿no? Pero no solo amenaza, sino que además cautiva. De alguna manera, en esta impotencia hay una cierta relación de quedar asimilado, de quedar encantado, de quedar cautivado y como perteneciendo. Exactamente, Carlos, a eso me refiero. Lo bello versus lo sublime. Lo bello, que es el tema que hemos visto como trayectoria en la evolución del concepto de arte y de belleza, y que es el tema de Baumgarten, el tema de Hume también, pero específicamente el tema de Kant. Lo bello, de alguna manera, es un poco más domesticable. Lo sublime, en cambio, como se muestra en esta imagen de Friedrich, es algo que está a punto, es un sentimiento en realidad que se presenta frente a algo que nos amenaza, que está justo en esa tensión de aniquilarlos,
pero frente a lo cual todavía tenemos la distancia contemplativa. Acá el personaje está ubicado en una posición tal en la cual todavía puede contemplar y no es aniquilado por esos fenómenos que se le presentan, que se le muestran al frente. Entonces lo que se señala es una tensión. Y también, repito, una relación con el tiempo, con el mundo, con la naturaleza, con el espacio, con la cultura, y eso, vamos a ver, es lo que está señalado justamente en los textos de Goethe, Werther, de Rousseau, Discurso sobre las ciencias de las artes, de Hume, y en el texto La tempestad de Shakespeare, donde justamente se señala en dirección hacia este arrebato, la posibilidad de este arrebato frente a los sentimientos y frente a lo sublime que puede arrasarlo todo. Esa tensión, para ligarlo un poco con la discusión griega entre la prevalencia del ser o la prevalencia del no ser, o la tensión entre uno y otro, es justamente lo que está en la famosa frase de Shakespeare, de Hamlet, ¿no? La duda existencial de Hamlet entre ser o no ser. Esa es, si se quiere, recordemos que Shakespeare es uno de los lugares fundamentales, es decir, de los referentes, de las influencias fundamentales del romanticismo, esta tensión entre ser, que de alguna manera implica endurecerse, configurarse, determinarse en el mundo, crearse una identidad sólida, actuar, y el no ser, que implicaría diluirse, abandonarse, soltar las amarras de toda clase de límites, y esa tensión es justamente a la que está sometida, o la que marca el sentimiento, el pathos propio del romanticismo, entre la posibilidad dura contra la cual se está reaccionando, que es la de la ilustración, que es construcción de racionalidades, pero que se vuelve racionalismo excesivo, asfixiante, al punto que una de las maneras como se le conoce al iluminismo y a la enciclopedia es por sus efectos como despotismo ilustrado, que también lo desmonta, lo deconstruye Michel Foucault en su texto Vigilar y Castigar, por ejemplo, donde habla de, digamos, las instituciones ilustradas el sanatorio, la escuela, el hospital, la cárcel, y de la visión, siguiendo esta metáfora óptica que vimos con Descartes, como esta visión óptica de la modernidad del método, de la modernidad, si se quiere, mecanicista, termina produciendo lo que se llama el panóptico, que es una cierta estructura de vigilancia de la autoridad, de las instituciones, de la cultura, sobre la vida del hombre, ¿no? Perdí la imagen, Valerie. ¿Me escuchas? Hola. Creo que se le desconectaría ¿A mí? ¿A Valerie? a Valerie. Ah, es posible que se le haya desconectado, sí. Bueno, yo no tengo la posibilidad de compartir porque me conecté con el teléfono. En el romanticismo, dice Carlos, hay un claro exceso de pasiones. No escuché, no leí la última palabra. Exactamente, el romanticismo, por el contrario, a diferencia del hiperracionalismo ilustrado, vamos al extremo contrario, es un exceso de las pasiones. Gracias, ya te vemos otra vez, Valeria.
tal como está señalado en esta tensión entonces Disculpe. de la imagen de Friedrich, la tensión a punto del desbordamiento, a punto de la catástrofe, ¿no? Vemos la última imagen, que sería la que corresponde a Turner. Es la primera imagen, la de Blake, es de 1805, la de Friedrich es de 1818, y esta que es de Turner es de 1844. Se llama lluvia, vapor y velocidad. Aunque tiene mucho de abstracción, digamos de poca configuración o figuración. Vemos, sin embargo, también por la marca del nombre, que sería el equivalente al concepto en relación con la imagen, hay señalada claramente una tensión allí entre la naturaleza, la lluvia, ¿no? El vapor como un algo intermedio entre la naturaleza y la cultura, es decir, entre el tren en este caso y la niebla propia de la lluvia. Y luego la velocidad como el signo propiamente de la industrialización, contra la cual también está reaccionando el romanticismo, ¿no? Vemos entonces en la primera imagen, la de Blake, que hay una relación con el espacio, con el tiempo, con la naturaleza, con la cultura, que plantea una cierta ruta de escape, si se quiere, ¿no? Hablamos aquí de la escalera de Jacob. Es una de las reacciones románticas. Lo vamos a ver después con Hegel, que nos habla muy específicamente de las reacciones del alma bella o de las reacciones posibles de lo humano frente a las tensiones del mundo. Aquí vemos la reacción de huida. En la imagen de Friedrich, la siguiente, vemos, digamos, una especie de pulso de la tensión que en este caso sería el sentimiento de lo sublime. Y en la siguiente imagen, que es la de Turner, vemos más bien ya un reconocimiento de la presencia de la cultura en el mundo, pero también con un cierto distanciamiento y con un cierto sentido de crítica y también de nostalgia por lo perdido, por el paraíso perdido, que correspondería a la sensación de pertenencia a la naturaleza, a la que tanto quieren remitirse de nuevo los románticos, ¿no? Entonces, bueno, terminamos con estas imágenes. Abro un momentito la cámara antes de pasar a los textos. Valerie, si quieres, cierras las presentaciones. Les pregunto si tienen algún comentario o alguna pregunta con este momento que es un poco de repaso y de continuidad hacia los próximos contenidos. Creo que todo está bastante claro. Bueno, entonces, recién me reconecté, dice Teresa Sansón. Bueno, bienvenida de vuelta. Nos va a ocurrir a todos en algún momento. Es parte de para seguir con el juego, parte de las tensiones que nos toca naturalizar, entre comillas, en este momento, ¿no? Entonces, si se fijan en los otros textos que enviamos, que son el que corresponde a La Tempestad de Shakespeare, aparte de ese texto de Hamlet, de la tensión entre ser y no ser, o el dilema, lo que hay en el romanticismo también es un dilema frente a la cultura, frente a la existencia. Vemos en el texto de La Tempestad, el que les enviamos, cuando Shakespeare nos dice justamente que, si quieres proyectarlo, Valerie, por favor. Ya estaba en eso, está cargando. Ok. Está hablando justamente de la turbación, ¿no? Dice, parecéis como emocionado, hijo mío, dijérase que algo os conturba. Tranquilizaos, Señor. Nuestros divertimientos han dado fin.
Estos actores, como osa prevenido, eran espíritus todos y se han disipado en el aire. Esa tensión entre el aparecer y el desaparecer, lo que se muestra y lo que se disipa, lo que se revela y lo que se oculta. Dice Shakespeare a continuación, y a semejanza del edificio sin base de esta visión, las altas torres cuyas crestas tocan las nubes, los suntuosos palacios, los solemnes templos, hasta el inmenso globo, sí, y cuanto en él descansa, se disolverá. Lo mismo que se disolverán todas las cosas y se disolverá nuestra propia existencia, sería lo que se puede inferir de allí. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Una especie de sentimiento que está en esa cercanía con claudicar de la existencia, justamente porque pareciera que hay un sinsentido implicado en el hecho de que todo lo que construimos está, sin embargo, sujeto a desaparecer. Está lanzado al orden corruptible, al orden del tiempo, a todas las fuerzas que de alguna manera arrasan los fenómenos, llevándolos hacia su destrucción, hacia su desaparición, incluidos nosotros mismos como parte de esos fenómenos, ¿no? Entonces, ese dilema entre el ser y no ser, entre el hacer acopio de fuerzas y permanecer en el mundo, o el dejarse simplemente arrasar por las fuerzas que quieren disolverlo todo, forman dos actitudes que vamos a ver en la clase siguiente con Nietzsche y en su relación también con Schopenhauer y Wagner, en ese momento que corresponde a uno de los temas, justamente como dos desarrollos posibles de este sentimiento, que lo vemos también marcado en el texto de Hume. Un momento puede ser el del, es decir, la marca fundamental sería la del nihilismo. Nihilismo proviene de nihil, un término griego que significa nada. Nihilismo sería el equivalente como estar enfrentado a nadas de ser en todo momento, porque estamos sometidos justamente a la posibilidad de desaparición y a nuestra finitud. Y entonces el nihilismo sería justamente esta constatación, pero a la vez hay dos posibilidades del nihilismo. Una que es el nihilismo pasivo, que sería el renunciante, el que frente a esta constatación simplemente se fuga del mundo, es lo que vemos en el Werther de Goethe, y una sería el nihilismo activo, que sería el que de alguna manera asume que en efecto las cosas son así, pero toma posesión del juego e inclusive llega a disfrutarlo, y esta posesión, por cierto, se toma en un sentido artístico, es decir, desde el punto de vista de todos los fenómenos, no solo de las bellas artes, sino de todos los fenómenos. Estamos en el mundo como los artistas y como los niños, diría Nietzsche en una metáfora de Heráclito, ¿no? Estamos como los artistas y como los niños, que juegan con las fuerzas, que modifican, que construyen y destruyen inocentemente, y que afirman el mundo y el placer de estar en el mundo. Este placer de estar en el mundo, frente a este dilema y frente a esta tensión, se resuelve justamente desde el punto de vista de la estética, a partir de lo que introduce Hume como el criterio del gusto, de lo que desarrolla Kant, y de lo que en adelante se convierte en esta norma o en esta medida del gusto que se enciende, se apaga según medida, diría Heráclito, justamente como en esta maestría del poco menos, de razón, de sentimiento, en nuestra manera de estar en el mundo, y en esa combinación no dejarnos arrollar por los fenómenos, pero tampoco perder lo que nos hace estar vivos. Vamos entonces con el siguiente texto, que es el de Werther, el de Goethe. Goethe, como les he comentado, como se señaló en la última clase, junto a Schiller, es uno de los precursores del movimiento Sturm und Drang,
tormenta e ímpetu, que señala ya en su nombre, en sus términos, una cierta propensión del espíritu, por cierto, muy cercana justamente al sentimiento de lo sublime, ¿no? Este momento suele llamarse prerromanticismo, o mejor aún proto-romanticismo, es decir, como primer romanticismo. Y Werder, al igual que Schiller, Goethe, al igual que Schiller, es una figura capital, en su caso, porque plantea tres de los íconos fundamentales del movimiento romántico. Uno, en su poema Prometeo, donde justamente señala en dirección al mito de Prometeo como la deidad titánica, el dios del orden titánico griego, el titán amigo de los hombres, el que roba el fuego del conocimiento a sus hermanos titanes y se lo entrega a los hombres, ¿no? De alguna manera, este sentimiento frente a lo titánico sería también una tensión entre el deseo humano por saber, por conocer, por estar en el mundo, haciendo uso de su capacidad de transformarlo, pero a la vez también el excederse en esta pretensión y en convertirse de alguna manera en una fuerza que aniquila la naturaleza y que se aniquila a sí mismo. Una metáfora fundamental de la cultura en relación con este sentimiento prometeico, como un gran fracaso del sentimiento prometeico, es justamente lo que queda señalado con el hundimiento del Titanic. El Titanic, es decir, el Titán, como justamente un evento que señala el fracaso de nuestro exceso de dominio o de pretensión de dominio sobre la naturaleza, ¿no? Otro de los íconos que marca Goethe en esta transición entre la Ilustración y el Romanticismo corresponde al Fausto, a su texto, donde se plantea justamente la pretensión de Fausto frente a Mefistófeles para aumentar sin límites la posibilidad de su conocimiento, ¿no? Acá hay, si se quiere, una tensión que la vamos a ver con Nietzsche también, entre lo que se llamaría lo apolíneo y lo dionisíaco, es decir, entre el instinto de configuración de mundo en un sentido sólido, que sería lo apolíneo, o que sería lo que corresponde al sabio, o lo que corresponde a la razón en un sentido duro, y esa otra parte dionisíaca que Goethe está dibujando a través de Mefistófeles, del personaje, que es una suerte de pulsión también, de juego, de destrucción, y que representa entonces el mismo dilema del que hemos estado hablando durante toda la clase. Y el tercer ícono aportado por Goethe es justamente el de las aventuras del joven Werder. No nos vamos a detener mucho sobre los textos por el tiempo. Acá, por supuesto, son extractos, son fragmentos, pero si ustedes revisan el texto, se darán cuenta que empieza como una especie de progresión, ¿no? Allí dice, ¿cuánto me alegro de mi viaje? En la entrada del 4 de mayo. El corazón del hombre se alegra, digamos, de estar en su contacto con la naturaleza. Werder emprende un viaje hacia el campo y allí entonces empiezan todo lo que se llama en el título sus aventuras, ¿no? ¿Puedes ir más adelante, por favor? Lo que quise mostrarles con esta progresión de los textos, dice Goethe o Werder, que allí se encuentra en un paraíso terrenal, está en una especie de idilio total con la naturaleza, con los hombres, una especie de idealización además de la vida campesina, de la cercanía con la naturaleza. Dice, allí en la entrada del 10 de mayo, reina en mi espíritu una alegría admirable, muy parecida a las dulces alboradas de la primavera, etc., ¿no? La primavera y lo pastoril, el pastor, son justamente la imagen fundamental
en relación con la cultura del romanticismo, ¿no? Esta idealización del retorno a la naturaleza, en esa tensión contra la cultura, donde lo ideal sería justamente volver a la vida pastoril, a la vida idílica de pertenencia, pero que en esta trayectoria o en esta progresión que siguen los textos escogidos de Werder, vemos cómo pasa a volverse una exaltación del sentimiento que termina por destruirlo, ¿no? Luego entra en juego una pasión por el personaje de Carlota, quien está casada, con un personaje llamado Alberto, que de alguna manera representa allí la razón, ¿no? Frente a la exaltación que representa Werder. Entonces allí está señalado ese juego. Si ustedes lo revisan, ven cómo todo va progresando hacia una especie de, desde el idilio, hacia el desencanto, y luego hacia el oscurecimiento, y luego hacia la renuncia, que termina justamente en el suicidio de Werder, y que es, digamos, la tercera tendencia que Goethe introduce en el movimiento romántico, y que marca fundamentalmente las líneas del sentimiento, ¿no? Del sentimiento romántico, ligado además, en este caso, con la palabra poética, ligado también con las situaciones dramáticas, con la lírica, con el teatro, con la representación, pero de manera muy específica con la cercanía de la poesía, con ese retorno al lenguaje poético. Se lo señalé en una de las frases: poiesis, crear, de allí viene la palabra también poesía, como el lugar del lenguaje, donde de alguna manera se retoma la fuerza simbólica o la posibilidad de resimbolizar el mundo y de reintroducir sentido frente a los excesos de la razón, ¿no? Vamos a dejar el texto de Goethe para ir entonces al texto de Hume. Muy bien. Por favor, ¿alguien me puede decir la hora? Porque como estoy conectada en el celular no lo veo. 10:40. 10:40, ok, perfecto. ¿Qué vemos entonces en el texto de Hume? Aquí vemos, no nos vamos a detener en el texto de Rousseau, porque es un texto largo. Sin embargo, ese texto es fundamental, porque señala justamente la reacción de Rousseau, junto a Goethe, a Schiller y a Hume, uno de los precursores fundamentales del surgimiento de la estética, como posibilidad de síntesis entre la razón y el sentimiento. Rousseau responde a una pregunta planteada por la Academia de las Ciencias y de las Artes sobre si las ciencias y las artes han servido para el progreso humano, y él responde de manera negativa. Ustedes revisarán el texto. Hace un análisis o despliega su comprensión sobre cómo de alguna manera las ciencias y las artes más bien han corrompido el espíritu o la inocencia original del hombre, en una especie de optimismo antropológico, según la cual el hombre es bueno por naturaleza. Contrario a lo que decía, por ejemplo, Hobbes, el pesimismo antropológico, que dice que los hombres somos o estamos por naturaleza constantemente en guerra unos con los otros. Rousseau, por el contrario, dice que somos buenos, pero que esta bondad permanece solo en la cercanía con la naturaleza, y que de alguna manera la cultura, representada en este caso por las ciencias y por las artes, nos corrompe. Correspondería entonces un retorno a la naturaleza, que él lo plantea de una manera tal que se convierte en otro ícono del romanticismo, que sería lo que se llama el buen salvaje, y que está relacionado digamos, con la impronta, con la marca
de Rousseau sobre la cultura, no solamente para este momento del romanticismo, sino en toda la influencia que el romanticismo tiene para la cultura. Es decir, en esta tensión entre construir mundo y destruir mundo, entre afirmar y estar en él, o entre huir y negarlo de una manera tal que incluso lo destruya para los otros, este momento de Rousseau se convierte en un momento fundamental, no solo en sentido artístico, sino también en sentido político. En sentido artístico, por ejemplo, Kant dijo solamente, digamos, hizo una mención tan específica de dos de sus influencias, justamente hablando de Hume y hablando de Rousseau. De Rousseau dijo que la única vez, Kant era un personaje muy ordenado, que salía a caminar a cierta hora todos los días, y que todos los días pasaba a la misma hora frente a la torre del reloj de Königsberg, que era su ciudad. La única vez que se retrasó y que en su paso por el reloj de Königsberg fue el día que se quedó leyendo a Rousseau, ¿no? De esta manera lo arrebató y de alguna manera lo sacó de su orden habitual. Y de Hume, que es muy, muy, muy importante lo que dice, afirma que le debe el haber despertado de su sueño dogmático, ¿no? ¿Qué es lo que hace Hume? Justamente niega el que nosotros, en esta polémica entre razón y experiencia, niega el que nosotros podamos acceder al conocimiento que está más allá de nuestros sentidos. Y de esta manera niega la posibilidad de que nosotros podamos saber verdades de tipo metafísico, ¿no? Y esto le da a Kant, digamos, el pie para iniciar lo que sería su crítica de la metafísica y su síntesis a partir justamente de la estética, como lo vamos a ver más adelante. Es decir, establecer los límites del conocimiento humano dentro de las coordenadas del espacio y del tiempo, que es lo que hace Kant. Pero Hume entonces sería quien aporta para Kant esta posibilidad justamente a través del criterio del gusto como lugar de la síntesis, ¿no? La influencia de Rousseau es bastante más polémica, sobre todo en sus implicaciones políticas, porque está muy relacionada con la idea de la revolución posterior, está muy relacionada con algunos proyectos políticos que han derivado primero en una especie de inflamación del sentimiento heroico que busca reivindicaciones de derechos, etc., pero que luego se convierte en una especie de monstruo peor que el que quería combatir, ¿no? Digamos, esta idealización del salvaje, del buen salvaje, y por favor no entiendan que no lo estoy diciendo en un sentido peyorativo, sino como se conoce en Rousseau, es su idealización del retorno a la naturaleza, de alguna manera ha servido también como excusa, inclusive debo decirlo, que es parte de, digamos, de la realidad que nosotros mismos estamos viviendo dentro de Venezuela. Ha servido como excusa para ir en contra de cierto orden establecido, que si en efecto podía no funcionar de manera ideal o de manera suficiente para la vida justa de todos, no necesariamente debía ser corregido a partir de la destrucción, es decir, a partir de un procedimiento que antes que proponer creación de un nuevo orden, lo que propone en realidad es la destrucción y el dejar todo reducido simplemente a la ruina, ¿no? A las ruinas. Y la ruina es otra de las imágenes muy relacionadas con el romanticismo. Este cierto gusto por las ruinas que está tanto en el retorno a la mitología
medieval y a ciertos momentos de la antigüedad clásica, como también una especie de, yo lo voy a llamar quizás de manera excesiva, como una especie de gusto hacia producir ruinas, ¿no? En esta propensión o en esta tensión a acabar con la vida, con la propia vida, con la vida de los otros y con los fenómenos del mundo por su negación, ¿no? Entonces, hay allí con Rousseau un cierto cuidado que señala la polémica entre la cultura y la naturaleza. Esa polémica se muestra en sus discusiones con Voltaire, por ejemplo, un ilustrado, pero que en el caso de Rousseau depende, porque aquí hay como bandos, ¿no? Cuando se refiere a Rousseau, depende de los bandos en los que esté ubicado. Cada quien puede tomarse como una especie de idilio con la naturaleza o puede tomarse como resentimiento contra la cultura, ¿no? Yo lo dejo abierto a las interpretaciones y a las tomas de posiciones de cada cual. Pero si no se tiene cuidado con esto, hay un peligro considerable en lo que en principio parece mera idealización, porque hay una cierta tendencia hacia la destrucción, hacia la autodestrucción, pero no solo eso, sino inclusive hacia la destrucción colectiva, ¿no? Entonces, lo que vemos en Hume es justamente una posibilidad distinta que abre el terreno del gusto como medida, y él lo pone, me detengo un momento antes de seguir con este texto, por si alguien tiene algún comentario con respecto a Rousseau. ¿No? ¿Me están escuchando o me desconecté? No, te escuchas perfecto. Perfecto. Sí, Ok. dale. Entonces, Hume señala aquí en este texto que me gusta mucho, que es un extracto, que por cierto es un texto cuyo conocimiento le debo al profesor Humberto Ortiz del diplomado de arte contemporáneo, también de la Sala Mendoza. Él lo incluye dentro de una materia que se llama Problemas Estéticos de la Modernidad, ¿no? Justamente, acá me parece que queda muy bien señalada la síntesis, porque él habla de dos tendencias del sentimiento, como posibilidades existenciales de un hombre. Los llama la delicadeza de pasión y en otro caso los llama la delicadeza del gusto, ¿no? Él señala justamente, vamos a leerlo un poco, dice, hay gente que está sujeta a una cierta delicadeza de pasión que las hace extremadamente sensibles a todos los accidentes de la vida. Es decir, él está hablando aquí de un tipo de sentimiento que de alguna manera no tiene ninguna medida sobre sí mismo, no tiene la posibilidad de autofijarse unos ciertos límites que si bien no lo asfixian, al menos lo organizan de manera que no se vuelva aniquilador de la propia vida y de la vida de los otros, ¿no? Dice que estas personas que están sometidas, a ver, muy bien, bueno, allí está un comentario que no alcancé a ver. Dice que estas personas de alguna manera están sujetas a un vivo regocijo en cada acontecimiento favorable, pero a la vez están sometidas a lo contrario en los acontecimientos desfavorables, ¿no? Dice, fácilmente cuando vienen las desgracias y las adversidades, de alguna manera se excita fácilmente su resentimiento. De la misma manera como en las alegrías y en los momentos felices pueden estar exultantes de alegría, en las adversidades entonces fácilmente estalla su resentimiento. ¿Puede por favor alguien ayudarme a leer un poco desde cualquier honor o señal de distinción los exalta sobremanera? Voy. Uh-huh. Ok.
Cualquier honor o señal de distinción los exalta sobremanera, pero son igualmente afectados por el desprecio. Esta gente, sin duda, disfruta más vivamente y siente pesares más punzantes que los hombres de temperamento más frío y calmado. Pero yo creo que, cuando se consideran todas las circunstancias, no hay nadie que no prefiriese, si de él dependiera por completo su propio estado de ánimo, tener este último carácter. La buena o mala fortuna dependen muy poco de nosotros, y cuando una persona que tiene este temperamento tan sensible se encuentra con algún infortunio, el pesar o el resentimiento se apoderan completamente de ella y la privan de todo el disfrute de los acontecimientos ordinarios de la vida, cuyo adecuado goce constituye la parte principal de nuestra felicidad. Los grandes placeres son mucho menos frecuentes que los grandes pesares, de forma que un temperamento sensible deberá encontrarse con menos experiencias de la primera que de la segunda clase. Ya. Por no mencionar el hecho de que los hombres de pasiones tan vívidas son susceptibles de ser transportados más allá de las fronteras de la prudencia y de la discreción y de dar pasos en falso en su conducta a menudo irreparables. Se observa en algunos hombres una delicadeza de gusto que se asemeja mucho a esta delicadeza de pasión y que produce la misma sensibilidad hacia la belleza y la deformidad de todo tipo que la producida por la otra respecto a la prosperidad y la adversidad, los favores y las injurias. Cuando presentáis a un hombre que posee este talento, un poema o un cuadro, la delicadeza de sus sentimientos le hace que se vea afectado sensiblemente por cada una de sus partes, y el exquisito gozo y satisfacción con que percibe sus rasgos magistrales no son mayores que el disgusto y desazón con que percibe los descuidos y disparates. Una conversación educada y juiciosa le proporcionará el mayor entretenimiento, mientras que la rudeza y la impertinencia serán para él castigo igualmente grande. En resumen, la delicadeza de gusto tiene el mismo efecto que la delicadeza de pasión. Engrandece la esfera tanto de nuestra felicidad como de nuestra miseria, y nos hace sensibles tanto a los dolores como a los placeres que escapan del resto de la humanidad. Ok, vamos a parar aquí un momento. Gracias, Vale. Justamente dice entonces, en resumen, la delicadeza de gusto tiene el mismo efecto que la delicadeza de pasión. Engrandecen la esfera tanto de nuestra felicidad como de nuestra miseria. Esta imagen aquí del engrandecimiento de la esfera es importantísima. La vamos a ver, por ejemplo, en el último texto con Gadamer, el último texto de Gadamer que se llama La actualidad de lo bello, donde habla justamente que la actualidad de la belleza está en esa posibilidad de engrandecer la experiencia por la cual le otorgamos este valor de la belleza a múltiples fenómenos del mundo, ¿no? De alguna manera, lo que se produce en momentos de crítica de la gran teoría y de la concepción canónica de la belleza y del arte es justamente una crítica hacia la comprensión de la belleza como mimética, como simétrica, como armoniosa, y se produce justamente es como una amplificación de la esfera de la belleza, tal como lo vemos a partir del romanticismo, pero que lo vemos de manera muy clara justamente en este tránsito del romanticismo al post-romanticismo, que sería la primera vanguardia, ¿no? ¿Qué es lo que surge en el postromanticismo? Eso que genéricamente llamamos en la literatura, por ejemplo, el malditismo, ¿no? Poetas como Rimbaud, Baudelaire, Verlaine, Villon, momentos donde, por ejemplo, escribe Baudelaire un texto como Las flores del mal, que es un elogio justamente a la posibilidad de la belleza, en lo que genéricamente desde la cultura burguesa, voy a decir el término así entre comillas, bueno, porque es el que corresponde a ese momento de la cultura, como crítica, o a la manera como Rimbaud en las iluminaciones o en las cartas del vidente empieza su descripción con el valor de la belleza justamente diciendo que la sentó en sus rodillas y que la encontró amarga y que la injurió. ¿Por qué podemos encontrar amarga la belleza en sentido, digamos, armónico? Porque deja muchas cosas excluidas, ¿no? Deja muchos fenómenos de la existencia y de las contradicciones de la existencia excluidas dentro de esta posibilidad de juzgarlos como belleza, ¿no? Entonces aquí lo que nos dice Hume como la ampliación de la esfera es una metáfora a una imagen a retener
como muy importante en todos los tránsitos de las teorías del arte y en todos los tránsitos de la estética, justamente porque lo que se produce es una especie de ampliación del círculo, del canon, hasta el punto inclusive en que sus límites son completamente desbordados, como por ejemplo en el transcurso de las vanguardias, o completamente negados y desmaterializados, como ocurre con el arte contemporáneo, ¿no? Pero aquí estamos hablando entonces de la diferencia entre entre la delicadeza de pasión y de la delicadeza del gusto. La pasión sería el sentimiento indómito, el sentimiento sin medida, el sentimiento, digamos, sin alguna posibilidad de refinación, de sofisticación. No voy a decir de control porque esa palabra me parece ya excesiva. Y el sentimiento o la delicadeza de gusto, justamente como la posibilidad de introducir una medida que ennoblece, que embellece el sentimiento, que nos hace disfrutar, digamos, la experiencia total de estar abiertos al mundo, pero sin que el mundo y los eventos del mundo nos avasallen de una manera tal que nos conduzcan justamente hacia las opciones de destrucción o de autodestrucción, ¿no? Entonces, lo que introduce acá Hume es fundamental para lo que luego Kant llama el gusto, ¿no? Como criterio propio del juicio estético, y es el criterio fundamental de la estética como disciplina de su nacimiento, es decir, el arte bello, que es el que nos habla Kant en su estética, en la crítica del juicio, se basa justamente en el gusto como criterio, entendiendo el gusto como una cierta medida que introduce el genio, ya lo vamos a ver más adelante, para juzgar en esa tensión entre, vamos a llamarlo de esta manera, la objetivación de los sentimientos y la subjetivación de la razón, ¿no? Que es justamente lo que parece que hace el gusto como posibilidad en estos excesos tanto de la razón como del sentimiento, ¿no? Es decir, acá estamos frente a la posibilidad de la educación del gusto, tal como lo dice Schiller, de quien vamos a hablar en la próxima clase en detalle. Es posible, como se llama su texto, Carta para la Educación Estética del Hombre, incidir sobre la formación del gusto de una manera tal, aunque hoy podamos tener críticas sobre esa formulación, pero incidir de una manera tal como se incide sobre las otras facultades del espíritu, de manera que no quede excluido el sentimiento, pero que sea de alguna manera matizado por los, digamos, por esa introducción de la medida que implica el gusto, ¿no? A ver, vamos a continuar la lectura. ¿Me ayuda alguien más? Les pido esto porque es que estoy con el teléfono y no lo veo muy bien. A partir de... Sigue más abajo, por favor. Bueno, yo no sé si me estoy excediendo de la hora. ¿Qué hora es, por favor? A las 11 en punto, pero tranquila, creo que podemos leer un poco más por las seguimos un interrupciones. Sí. Vamos un poco más abajo, por favor. Aquí nos dice, por ejemplo, Hume, que somos dueños de decidir qué libros leemos, qué relaciones cultivamos, a qué estímulos accedemos, a cuáles les dejamos señorío sobre nuestro espíritu. Entonces, de alguna manera, no solo es un asunto de medida, sino también es un asunto de libertad, ¿no? El tema de la libertad, tanto en el romanticismo como en cualquier momento
de la filosofía, es decir, planteado como tema, está siempre en tensión con la necesidad. Libertad y necesidad son un par que vienen juntos siempre, ¿no? Que es justamente la libertad. Si lo vemos desde esta relación de contrarios, la libertad es justamente no estar tan sometido a la necesidad. Aunque no podamos realmente como humanos no estar sometidos a la necesidad de nuestra física, de nuestra naturaleza, de nuestras pulsiones, de lo que es fundamental para mantener la vida en el sentido meramente de la materia. Si hacemos una distinción con respecto a otro principio, de eso que se puede llamar en el sentido sobre todo platónico y cristiano el alma, ¿no? No estar sujetos a todos estos datos o a todas estas reclamos de la necesidad sería de alguna manera la libertad. Pero aquí no nos está diciendo Hume que realmente podemos estar fuera de los reclamos de la necesidad, sino que podemos sofisticarlos, que podemos de alguna manera matizarlos, que podemos no es encerrarlos, sino como determinarlos dentro de unos ciertos límites amables, que no son los límites del tipo de cárceles excesivas que puede sugerir la razón, que de alguna manera puede crear límites de una manera tan extrema que termina por volverse asfixiante y por producir una reacción completamente contraria, ¿no? De un estallido que quiere liberarse de una vez, llevándose por delante todo lo que sea necesario, ¿no? Por el contrario, estamos hablando aquí del tipo de límites justamente que corresponden al arte, ¿no? Cuando se está frente al fenómeno de la creación artística como creador, es decir, como artista. Y si no son artistas, ustedes mismos en el sentido específico de las bellas artes, seguro que sí lo son porque podemos entenderlo en un sentido existencial, en la manera como conforman la realidad. Esto es al menos lo que nos dice Kant, lo que nos dice más adelante Nietzsche, lo que nos dice Heidegger, lo que nos dice una tradición que vamos a revisar en adelante a través del llamado concepto ampliado de artista y de arte y de estética, que dice ver la ciencia bajo la óptica del artista y el arte bajo la óptica de la vida. ¿Qué significa esto de ver el arte bajo la óptica de la vida? Que nosotros como humanos, en nuestra manera de estar en el mundo, constantemente estamos tomando todos los datos de la realidad, de los fenómenos que justamente captamos a través de los sentidos, y a través de estos datos estamos configurando imágenes a la manera como el artista configura imágenes con sus materiales específicos. En este caso, nuestro material sería la manera como nosotros nos ubicamos en el mundo, que son justamente estas coordenadas del espacio y el tiempo, y todas las cosas que nosotros ordenamos en procesos simultáneos, en eso que en filosofía se llaman las categorías. Cualidad, relación, cantidad, es decir, cuando nosotros vemos algo, incluidos nosotros mismos, nosotros establecemos los límites de manera espontánea. Es decir, nosotros sabemos de nosotros mismos que no somos la persona que tenemos al lado. O cuando estamos frente a una mesa, sabemos que la mesa es una no silla, por ejemplo, o que es distinta a la silla, que es que es de madera, que es alta, que es baja. Es decir, nosotros constantemente estamos organizando los datos de la realidad y de los sentidos, y estas fuerzas las estamos configurando a la manera como el artista trabaja con el material y configura la imagen en cualquiera de las artes que esté cultivando, ¿no? Entonces, en este caso, los límites que se establecen, retomo la idea, serían estos límites amables del arte, que nos permite cultivar este gusto
delicadeza, ya en contraposición al gusto de la pasión, como una posibilidad flexible, porque esta es la cualidad propia de las artes, la flexibilidad. Me gusta inclusive más la palabra plasticidad, ¿no? Digamos, esta condición de plasticidad que nos permite establecer unos ciertos límites un poco más móviles, no cerrados, y que dejan una cierta apertura para la mediación, que nos cierran los fenómenos, que no los asfixian, y que de alguna manera entonces dan un cierto reconocimiento a la pluralidad sin relativizar, porque esta es otra discusión que daremos más adelante. No se trata de relativismo, sino se trata del reconocimiento de que, digamos, hay matices en los fenómenos, y que las ópticas de exclusión o de inclusión, en un sentido demasiado tajante, no son, digamos, las más amables, ni tampoco las más constructivas, ni para la existencia, ni para la cultura, ¿no? Entonces acá vemos en este texto de Hume justamente cómo el gusto se introduce en esta polémica y marca una nueva posibilidad, que es la que vamos a explorar en adelante en todos sus significados, con la manera como lo despliega Kant. Vamos a ver entonces en la próxima clase, vamos a revisar un texto de Schiller, que es un momento de este proto-romanticismo, este tránsito ya propiamente al romanticismo, donde se plantea digamos, el retorno al proyecto de la tragedia griega, ¿no? Justamente cuando les hablé del agón, del sentimiento agonal de la cultura griega presocrática, también hacía referencia a las competiciones no solamente olímpicas, sino también a las competiciones trágicas de los trágicos como Sófocles, Eurípides y Esquilo, ¿no? Schiller y en general el proyecto romántico de la cultura alemana plantea un retorno al proyecto trágico, haciendo una distinción entonces entre lo heroico y lo trágico, que lo vamos a ver en la próxima clase, una distinción que la vamos a profundizar leyendo en los primeros capítulos del nacimiento de la tragedia de Nietzsche y el ensayo de autocrítica a ese texto, al nacimiento de la tragedia, que hace Nietzsche luego de que, en la segunda edición, luego de que él comprueba, porque el nacimiento de la tragedia es una obra romántica, él comprueba los efectos nocivos de su romanticismo y hace un ensayo de autocrítica donde de alguna manera matiza, y es similar a este tipo de matiz que tiene Hume en este texto, y que nos da entonces paso hacia Kant y hacia los temas y los textos, digamos, propiamente estéticos que vamos a estar revisando en adelante. ¿Tienen algún comentario o alguna pregunta? Buenísimo todo, profe. Bueno, yo tenía mi cámara cerrada, ajá. Bueno, sí, sigo con la cámara del teléfono, estoy aquí un poco limitado, pero bueno, saben ustedes, entonces por el programa, le estaba diciendo a Valerie al principio de la conversación que voy a incluir algunas cosas adicionales al programa, la bibliografía, etcétera. Entonces va a haber allí una sustitución del archivo. Sí, María Méndez dice mucho que hilar, muchas asociaciones que hacer. En efecto, como les dije en una clase anterior, es mucha información. También es un poco el tipo de ambición que viene de la emoción de poner todas estas cosas en juego, pero yo creo que sí va a ser posible que las veamos, que las hilemos, que comprendamos justamente que lo que está implicado aquí es un momento o un movimiento que comprendemos históricamente, pero también es un tipo de sentimiento humano y existencial que puede surgir, resurgir en cualquier otro momento de la experiencia,
y de la cultura. Entonces, todas estas asociaciones, por supuesto, están inscritas dentro de una tradición, ¿no? Sin ser deterministas y afirmar que hay una especie de curso que hace que derive el mundo griego en unos ciertos fenómenos, etc. Pero son simplemente los relatos de una cultura, de un transcurso de una cultura y de una pertenencia a un cierto tipo de mundo que ha tenido unos dilemas y una forma de resolverlos y que se ocultan y se desocultan, para retomar Heráclito, digamos, cíclicamente o no cíclicamente, sino en distintos momentos, según, a ver, no logré ver el comentario. Bueno, en todo caso, lo que está planteado justamente es la posibilidad de una discusión que nos permita hilar y comprender la actualidad de todos estos fenómenos y, digamos, su potencia o su potencialidad de resurgimiento, tanto en sus aspectos iluminadores, en sus aspectos vivificantes de la cultura, como también en sus aspectos destructivos o de alguna manera también mutiladores de la cultura, ¿no? Veo que Teresa abrió la cámara. ¿Tienes alguna pregunta? Solamente una cosa, profe, si pueden poner los textos esta semana, porque ayer fue que vi que los habían colocado, no sé, o sea, no supe que estaban a tiempo, y bueno, sí, o sea, no disfruto la clase como si los hubiera sin haber hecho la lectura. Sí, digerir. sí, entiendo. Los voy a poner entonces más temprano. Se los envío a Valerie para que los pongan en el Padlet y ustedes puedan acceder. Los que leímos hoy están completos allá, y los que vamos a ver entonces serían una de las cartas de Schiller, el ensayo de autocrítica y los primeros capítulos del nacimiento de la tragedia. Seguramente voy a enviar algo más, pero al menos estos dos textos son los que corresponden a la próxima clase. Ok, Teresa, gracias. ¿Alguien más tiene un comentario o una duda? Yo me voy a quitar los lentes. En realidad yo no uso lentes en general, sino es cuando leo y cuando doy clase. Bueno, gracias, Valerie. Si no hay ninguna otra pregunta, te voy a enviar los textos entonces con anticipación, los archivos con sus enmiendas para sustituirlos. Y bueno, les digo a todos que seguimos comunicándonos por el chat siempre que sea necesario. Cualquier pregunta, inclusive cualquier discusión. Yo estoy en modo pandemia, encerrada en mi casa, etc. Así que tengo muchísimo tiempo. Podemos igual conversar por el chat. Y Buenísimo. las intervenciones programadas las vamos a hacer, les envío detalles por allí, a través de ese espacio, para no hacer uso del espacio de la clase. ¿Ok? Sí. Buena idea. Vale, muchas gracias a todos entonces. Gracias. Feliz día. Gracias, feliz día. Feliz día. Gracias. Hasta luego. Hasta el próximo martes, chao.